fueron varios y no se pudieron sumar. Así que gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos hoy hosteando la última webinar del año con el equipo de Boost muy entusiasmados con este tema, que es un temón. Ahora voy a presentar al panel. Pero bueno, contarles un poco, bueno, yo soy Nélida Alfano, para los que no me conocen. Estoy en el área de Learning en Boost, junto con mi compañera Fátima. Juntas construimos espacios de aprendizaje para startups de tecnología, de producto, y para, bueno, todas las empresas que son del ecosistema digital también. Solemos hacer estas webinars como para democratizar un poco, digamos, el conocimiento y lo que vamos desarrollando como producto de learning desde nuestra view. Así que, bueno, además de dar los workshops y talleres y bueno, todo lo que tiene que ver con contenido de capacitación, solemos hacer estos espacios a los que invitamos a referentes del ecosistema, tomando temas interesantes y que nos interpelan y nos convocan a nosotras. Así que, bueno, es un lujo tenerlos a todos hoy. Hoy me están acompañando Lu Cáceres, que es doctora en biología. Nada, un lujo tenerte, Lu, gracias por sumarte. Ella además es especializada en neurociencias y se dedica a temas de creatividad. Los invito a que visiten la web de ella y las charlas que tiene ahí colgadas por YouTube, que son súper interesantes. Y también me acompaña Facundo Ciancio. Facu es Senior IT Director en Mercado Libre. También un lujo, Facu, tenerte. Facu es ingeniero en informática. Y bueno, tuve el placer enorme de haber trabajado con él en Mercado Libre como hiring manager, como cliente interno. Así que bueno, también es un lujo como líder y es un lujo tenerte acá, Facu. Así que nada, bienvenido también para vos. Gracias por los halagos, no sé si los merezco, pero muchas gracias. No, sí, los dos lo merecen. Bueno, la agenda de hoy, bueno, obviamente el tema tiene que ver con integrar el concepto de liderazgo con el concepto de neurodiversidad. La verdad es que no tengo mucho registro de haber estado participando de algún espacio como este, por lo menos no en el ecosistema de startups digital de productos. Es un tema muy disruptivo para nuestro ecosistema, ya que, digamos, son dos términos que no están tan asociados y deberían de estar. Eso es lo que sentimos y queremos desde Boost, de que hay que poner este tema en agenda. Así que, bueno, nada, con muchas expectativas sobre empezar a hablar de esto, más que nada para todas las personas que bueno, están acá y para lo que es el ecosistema donde nos manejamos nosotros desde Boost. Así que, bueno, un placer, gracias. Vamos a hablar de eso, vamos a hacer la webinar súper dialogada, muy conversada. La idea es que justamente puedan interactuar los panelistas y puedan pensar juntos, hacerse preguntas, hacer preguntas. Y obviamente al final va a haber un espacio para todos los asistentes, los que quieran y se animen a hacer alguna pregunta. También vamos a tomar los últimos 5 minutos para eso. Así que, bueno, nada, sean ustedes. Que ya eso es un lujo. Sí, acá igual la que sabe es Lu, yo voy a preguntar claro, sobre todo porque... Bueno, pero vos sos muy curioso, curioso. Paco. Yo te conozco, sos muy curioso, así que ya sí, con eso es un montón. Dale, perfecto. Bueno, gracias, Ney, por el espacio. No, sí, nada, tal cual. A Ney y a Boost creo que está bueno poner en la agenda y nada, cuando empezamos a pensar un poquito en esto, creo que lo que más me disparó a mí y que seguramente resuene en varios es que la mayoría arrancamos a liderar sin ninguna clase de liderazgo, ¿no? O sea, nadie nos viene a explicar cómo hay que liderar y es algo que nos va saliendo naturalmente y muchas veces pensamos que a todas las personas se las lidera igual y como que te vas dando cuenta que no, que lo mismo que aplicaste con alguien no funciona con el otro, y creo que cuando empezamos a hablar con Lu y que ella le ponga un marco un poco más formal a todo esto y que nos pueda dar herramientas, creo que está buenísimo. Así que Lu, ahí creo que como si querés para arrancar la charla te iba a preguntar, sobre todo dado la diversidad de formas de
de pensamiento, de razonamiento en la que las diferentes personas usan en su día a día, y más hoy en una realidad donde tenés un equipo por lo general, o por lo menos en mi experiencia, recontra mega distribuido, ¿no? Estén o no estén en Buenos Aires, pero te pasa que un día vos vas a la oficina y el otro se tomó como vos, entonces no te encontrás. ¿Hay una forma de comunicarte que sirva siempre? ¿O cómo encaramos la comunicación en general, hablando bien de un equipo y su líder, ¿no? Ujú. Sí, está bueno porque creo que estamos en un contexto como atípico a lo que el ser humano, digamos, como que evolucionó, ¿no? Están muchas personas en distintos lugares, personas que por ahí se suman a un webinar como este, personas con cámara, personas sin cámara prendida, entonces no, incluso para uno que está dando una charla, a veces le pasa de, ¿estaré entendiendo? ¿No? ¿Qué está pasando? Bueno, y cuando estás en un grupo de trabajo donde también tenés un líder, quizás tenés un jefe, tenés compañeros de trabajo, también está bueno censar qué está pasando con lo que se está charlando, y a veces no podemos, no estamos en el mismo espacio. Y cuando surgen este tipo de preguntas que también tienen que ver un poco con la nueva realidad o con las nuevas formas de trabajo que se están adoptando ahora, siempre me pregunto es cómo hacíamos antes, ¿no? Como que si vamos a nuestro inicio, que quizás puede parecer raro, pero cuando vivíamos en tribus, cómo funcionábamos, ¿no? Y me decís, no, bueno, pará, está yendo muy lejos, pero en realidad nuestra vida en la ciudad, nuestra vida en la tecnología es un segundo a lo largo de toda la evolución de la especie en ambientes naturales, en tribu y como personas sociales. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta que somos seres sociales, ante todo. Y que cuando estamos en comunidad, si pensamos en que solíamos estar en círculo, nos estábamos viendo todo el tiempo. Estábamos al otro, que si movía algo, si hacía un gesto, si se levantaba, si se iba, si venía alguien curioso, estábamos todo el tiempo sensando lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Y el círculo para que si pasaba algo externo, el otro me pudiese avisar y yo pudiese estar entregado a esa conversación de manera genuina y tranquila. Y eso hoy no se puede, pero nuestro cerebro sigue respondiendo a eso. Sigue respondiendo a necesito ver cómo respondes, cómo responde tu voz, tu cuerpo, tus gestos cuando yo te estoy comunicando una idea, cuando estoy planteando un problema, cuando te quiero hacer una pregunta, cuando vengo con algo que a mí me parece incómodo y quiero ver cómo vos te lo vas a tomar. Entonces, siento que todo eso lo empezamos a perder un poco. No te tengo ahí quizás completo, por ahí te veo la cabeza nada más, pero por ahí con tus manos te estás moviendo todo y yo no puedo interpretar que estás nervioso, que estás incómodo con lo que te estoy preguntando. Entonces creo que ahora es importante, ante todo, la escucha, pero a un nivel quizás mucho más fuerte que el que cuando estábamos en un mismo espacio de trabajo. Y esa escucha con todos los sentidos y entender, creo que no se tiene que dar nada por sentado. Esa es una de las cosas importantísimas, porque en el diálogo hay muchos gestos, cambios de voz, que hacen que interpretemos las cosas de distinta manera. No es lo mismo que yo te diga algo con cara seria, o con una sonrisa, o con un signo de pregunta al final. Entonces, todo eso vos lo vas a estar censando, o el equipo lo va a estar censando, y la comunicación o el mensaje va a llegar distinto en función de cómo yo haga esa pregunta. Y si hay ciertos señales que se pierden, la comunicación también va a perder en riqueza. Entonces, a la hora de algo ideal, creo que primero hay que tener en cuenta esto, que no hay que tener nada por sentado, que estamos todo el tiempo tratando de captar señales, así que también cuidar con cómo decimos las cosas, porque ahora quizás todo eso va a tener mucho más peso, cualquier señal chiquitita va a tener un peso mucho más enorme, porque es lo único que voy a ver de nuestra interacción acá en cámara, y no te voy a ver todo el cuerpo, entonces no va a haber forma de compensar. Entonces, eso creo que es una de las cosas importantes a tener en cuenta. Y otra de ver si se puede generar un consenso de, por ejemplo, yo tengo mi agenda en Google Calendar y si algo no está ahí es como que no existe, ¿no? Entonces, como decir, bueno, si algo no está escrito, es como que no lo puedo tomar como que está, como que se charló, como que se llegó a esta conclusión, como un método que sea, bueno, vamos a pasar todo por escrito, como las notas de lo que se habló, de lo que se charló,
de una manera lo más completa posible, porque también nos pasa cuando nos llega un WhatsApp, que leemos un WhatsApp y en función de nuestro estado de ánimo lo interpretamos bien, lo interpretamos mal, y por ahí la persona fue neutra en esa pregunta o ese mensaje. Cuando estamos leyendo un mail de nuestro jefe, de nuestro compañero pidiéndonos algo, siempre va a haber una lectura de por debajo. Entonces, tratar de ser lo más claros posible y hablar eso con el equipo, que las cosas se van a decir, ¿no? Se van a comunicar. Si esto es con urgencia, se va a comunicar, no es que vas a tener que entender que como entré rápido a la oficina y te dejé los papeles y te dije hace esto, vos tenés que entender que entonces te lo estoy pidiendo para hoy a última hora. Y la otra persona que estaba en su proceso quizás no lo entendió, dijo, mira, está apurado, y no por eso entendió que entonces el trabajo que te dio en ese momento tenía que hacerse de manera rápida. Entonces, creo que no suponer, no dejar nada por sentado, una comunicación donde vos preguntes, cuando llegás a esa oficina, le entregás esa tarea, preguntarle, ¿quedó claro? ¿Es para hoy? ¿La necesito urgente? Deja todo lo que estás haciendo, por favor. ¿Se entendió? O sea, preguntar, repreguntar, ¿no? La pregunta posterior a nuestro pedido, a nuestra conclusión, a nuestra idea, para asegurarnos de que el otro entendió de la misma manera y con el mismo peso aquello que estamos diciendo. Porque para nosotros puede ser súper importante, pero para la persona no, le tengo que hacer saber que es importante, ¿no? O creo que es como encontrar un acuerdo, un consenso de acuerdo al líder, de acuerdo al equipo, de la mejor forma que a nosotros nos funciona. Creo que no hay una comunicación ideal, porque va a tener que ver mucho con quiénes están formando parte de ese equipo, cómo funciona ese equipo al que le estás hablando. Si capta rápido tu idea o necesitan que les desplayes más. Si son como vos o son de manera opuesta. Entonces creo que es armar un consenso y ahí es la charla, es reunirnos y decir, miren, estamos trabajando remoto, no nos vemos, no tiene que haber malos entendidos, ¿cómo es la mejor forma? Y creo que hay que probar un montón. Hasta encontrar una forma en la que todos estemos en el mismo nivel y a partir de ahí podamos crear, comunicar, producir y todo, porque si no, tampoco dar por sentado que una forma de comunicación, que porque ahora va a ser todo escrito al detalle, las vamos a entender, ¿no? Y creo que un poco va por empezar a, primero, tener en cuenta cómo funcionamos, de que nos importa mucho todo lo que acompaña a la comunicación, y después cómo hacer para encontrar algo en común que nos sirva a todos y sea efectivo. Está buenísimo. Me quedo con, creo que en realidad me quedo con todo el mensaje, pero hay tres cosas que me resonaron mucho. La primera es que creo que nunca me lo había puesto en estas palabras, pero desde la pandemia para acá medio que nos fuimos acostumbrando a la nueva vida, pero es cierto que perdimos mucho de la comunicación no verbal, ¿no? Y que es la más automática y por ahí la menos consciente, pero que nos ayuda un montón, porque si, che, no, esta persona no me está entendiendo, y es cierto que a través de la cámara es bastante más complicado eso. Y recontra coincido que la pregunta y la repregunta, aunque a veces nos parezca un poco pesada o insulsa, termina confirmando un poco esto. Lo segundo, esto que dijiste de la prueba y el error, y creo que no hay otra, porque es como ante la diversidad de equipos, es como que con uno te viene funcionando todo, viene andando bien. Me ha pasado a mí que de repente me han dicho, bueno, este no es más tu equipo y ahora tenés este nuevo equipo y un equipo completamente armado que venía siendo liderada por otra persona, ni mejor ni peor, no hablando en esos términos, diferente nada más. Y era como que, viste, no respondían igual ante los estímulos. Y era como, che, ¿qué está pasando acá? Si a mí me andaba perfecto esto. Claro, me cambió el interlocutor, entonces che, pero había, y acá sí voy al tercer punto, esto del acuerdo, ¿no? O sea, hay como un acuerdo, en algunos casos escrito y en otros casos también un poco tácito, porque esto, 3 veces con la misma persona hiciste la misma dinámica y ya medio que se tornó el estándar y vos ya sabés que cuando una persona te responde de esa forma, bueno, listo, de ahora en más voy a usar esto como patrón y te cambian la persona y ese patrón no es más válido. Y si querés, creo que algo que nos pasa mucho, al menos en el día a día del trabajo, es aparece un problema o una nueva iniciativa, un nuevo proyecto o lo que sea, y lo que nos pasa es que por ahí
nosotros lo comunicamos y a veces hay muchas capas en la organización, ¿no? Entonces, nosotros lo comunicamos de una forma, ellos lo comunican a sus reportes y así sucesivamente. Y lo que nos pasa, y ahí quería ver tu opinión de por qué pasa o cómo evitar que pase también, es, es como un teléfono descompuesto, ¿viste? Y los de abajo terminan muchas veces entendiendo lo que querías hacer, pero agregando cosas que vos nunca dijiste, o por qué están haciendo esto si esto no estaba parte de la definición original, ¿no? Y quedás medio en offside y como que tenés que hacer la vuelta de nuevo de ir desde abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y reentender y reentender y reentender a ver qué se entendió. Ujú. Y ahí un poco también, vos te referís a cuando hay un desafío, cuando hay un problema que resolver, Exactamente. y está conformado por muchas partes. Sí. Ahí creo que en el mundo ideal creo que habría que como hacer, bueno, depende de los tiempos, ¿no? Eso creo que es un factor muy importante, porque no es lo mismo un desafío que tengas que resolver. A mí me gusta decir desafío más que problema, porque la palabra desafío, incluso cuando un líder la usa, y invita mucho a la búsqueda de soluciones. Tenemos este desafío, y al cerebro la palabra desafío le encanta, y voy a encontrar, voy a buscar, voy a ver qué puedo hacer para resolver ese desafío. En cambio, la palabra problema es como ya tiene una carga un poco más pesada. Entonces, reformular esos problemas, incluso como desafíos, ayuda mucho a que se entienda mejor qué es lo que uno quiere resolver. Porque ahí puede pasar que en el planteo del problema, o sea, porque lo tratamos como un problema a resolver, el problema esté ahí, en cómo lo estamos planteando. Entonces, la persona que sigue lo interpreta de una manera diferente ese problema. Por ejemplo, o sea, algo que pasa mucho en el mundo emprendedor. Faltan clientes, bueno, entonces hago publicidad para más clientes. Pero quizás el problema no es que la gente no te ve, sino que la comunicación está mal hecha, o que el servicio está mal planteado, o que no está solucionando ningún problema que tu nicho está necesitando. Entonces, a veces el problema justamente es que el desafío no está bien planteado. Entonces, creo que para que no se vaya deformando, el desafío tiene que estar lo mejor planteado posible, sin posibilidad de que exista una mala interpretación de esto. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, que ese desafío esté lo más detallado. Que es, por ejemplo, si necesitamos que ingresen más clientes, bueno, ¿por qué? ¿Qué cantidad? ¿Para cuándo? ¿Qué tipo de cliente estoy buscando? ¿En qué manera, en qué momento me di cuenta que había menos clientes? ¿Hay un número antes? ¿Hay un número ahora? ¿Hay un número esperado? ¿No? Entonces, cuando explicamos de mejor manera cuál es ese desafío, cuando va pasando se entiende de manera mucho más clara. Entonces, no es tenemos que resolver esto para mañana, ya ahora, y entonces, bueno, pero entonces quiso decir esto. No, lo que está diciendo no es los clientes, está diciendo la comunicación. El de marketing va a decir, no, el problema es la comunicación. No, bueno, no, la realidad es que no captamos de manera ideal, no, que no tenemos tiempo. Cada uno va a interpretar ese desafío desde la solución que puede resolver, más si va pasando por distintas áreas. Pero ¿qué le estamos queriendo pedir a esa área? ¿Sabemos qué necesitamos de cada sector que resuelva? Entonces también lo podemos detallar. Necesitamos que tal área verifique tal dato, que tal área se trabaje o investigue en tal cosa. Entonces, creo que ahí se va a ir deformando más porque uno también va a estar entendiendo mucho más cuál es el pedido, cuál es ese desafío que está realmente queriendo resolver. Y al hacer preguntas o al invitar a un ejercicio de brainstorming, por ejemplo, donde todos podamos aportar y empezar a redefinir el problema hasta llegar al problema que realmente tenemos que resolver. Porque muchos de las grandes problemas, otra vez uso la palabra problema, de los grandes problemas que hay al momento de intentar resolver cosas o encontrar soluciones, es que buscamos soluciones a problemas que no queremos resolver. Entonces ahí perdemos tiempo. Eso pasa un montón. Entonces, encontramos la solución, la vamos a ejecutar. Ay, pero no está solucionando el problema. No, porque el problema era otro. Y bueno, y ahí volvemos otra vez para atrás. Entonces, para acortar mejor esto, es empezar a masticar mucho, mucho, mucho el desafío para que cuando lo exponemos quede claro. Y aunque haya un montón de bajada, un montón de gente que lo comunica, hay tanta información que lo que llega al final es lo más como
fiel posible a eso inicial. Creo que está bueno y es algo que también nos impulsa mucho a nosotros, que muchas veces la organización puede ser más chica o más grande, pero está bueno que haya un compromiso de todas las partes, ¿no? Y para mí la mejor forma de lograr ese compromiso es si cada una de esas partes se puede involucrar en el desafío más que en el problema. Y creo que esto, cuando está muy bien definido, es como muy fácil porque es como, ok, si vos querés ir para allá, se me pueden ocurrir un montón de cosas. De hecho, algo que creo que estaría bueno que lo charlemos, si llegamos, de esto de la creatividad a la hora de resolver un problema, ¿no? O de un desafío, mejor dicho. Y que creo que cuando está bien planteado, bueno, la creatividad puede enfocarse bien en cómo atacar ese desafío. Y si está mal planteado, viste, la creatividad te podés diverger completamente. Nada, ahí si querés te voy a hacer otra pregunta, si querés relacionada y también del día a día, y que nos pasa bastante, es muchas veces hay un desafío y te pasa esto, o dos personas dentro del mismo equipo, o tenés dos áreas que están en desacuerdo, dicen, che, para mí hay que ir por A y para mí hay que ir por B. Y ahí creo que la pregunta es más desde el lado del líder. Para mí está bueno que exista eso, para mí hay que promocionarlo y también que esa fricción exista, porque creo que se llegan a buenos resultados. ¿Cómo hace el líder para gestionar esos espacios de que ocurran, de que no se desmadren también, y que después, bueno, si no logran entre esas personas, entre esas áreas, llegar a un acuerdo, ¿cuál es la mejor forma de destrabarlo sin desautorizar a alguien? O sin matarle la creatividad a alguien que por ahí estaba pensando fuera de la caja, ¿no? Sí, creo que el líder tiene que recordar siempre que cuando está frente a un grupo que está proponiendo ideas, cuando le dice que no a una idea, así sea de algo que para esa persona es re ajeno, que es de una empresa de que nunca vio, pero está tirando una idea, cuando le dice que no a esa idea, no le está diciendo que no a la idea, le está diciendo que no a la identidad de esa persona. Y esto es porque cuando nosotros proponemos algo, nos basamos en sesgos. Hay un montón de sesgos cognitivos que nos ayudan a interpretar la realidad. O sea, son como anteojitos que tenemos que nos hacen ver las cosas de una manera muy distinta. Y todos tenemos distintos sesgos, distintos anteojitos para distintas cosas. Entonces, cuando vos me decís que no a algo que yo pensé, me estás diciendo que no a mi forma de ver el mundo o de ver algo en particular. Y cuando vos negás eso, estás negando una parte de mí y con eso la identidad, y por eso se tocan mucho los egos, ¿no? Cuando una persona te dice, no, pero esa idea no sirve, es como, se me cayó el castillito de naipes que me armé. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Pero si es la solución más viable. Y vos me decís, no, porque tal cosa. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, hay que ser muy cuidadoso a la hora de descartar ideas. Eso por un lado, y además pasan tres cosas. Pasa eso, pasa que hay personas que ya te van a dar una idea, otras personas que van a querer desarrollar esa idea, personas que van a tirar ideas o así porque sí, y otras que van a necesitar investigar. Ninguna es mejor que la otra. Esto sale de investigaciones de la resolución creativa de problemas, de que cada persona tiene un bias particular. A mí me gusta mucho investigar. Cuando vos me traes un desafío, yo voy y quiero investigar más a fondo ese problema. Y quizás no te voy a traer una resolución rápida en 5 minutos. Necesito ir a investigar. Otras personas van a empezar a tirar ideas y van a querer accionar sin pensar o investigar o ver si hay otras soluciones. Entonces, ya de por sí va a haber conflicto entre cómo nosotros gestionamos la resolución de un problema. Obviamente, todos podemos hacer toda la parte de investigación, ideación, desarrollo y acción. A cada uno le va a gustar más una que otra, entonces está bueno también con tu equipo a quién le gusta más idear y a quién le gusta más llevar a la acción, aunque sean parte del mismo sector. Este piensa ideas, este va más a la acción, este le gusta más perfeccionar y desarrollar. Bueno, él puede venir en una fase 2, cuando después del prototipo, bueno, vos desarrollalo y mejoralo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? De que quizás el que acciona te va a tirar la idea y ya la quiere hacer, y el otro va a estar pensando más lentamente. Entonces, quizás abrir esos espacios de
de brainstorming, de esos espacios de charla, de debate, quizás avisarlo con anticipación de, en una semana vamos a ver cómo podemos resolver tal desafío. Entonces, el que necesite investigar ya llega con esa información y con nuevas ideas, y quizás el que le gusta accionar ni investiga nada, llega directamente ese día con las ideas que surjan en ese momento. Entonces tenemos lo de los sesgos, tenemos esto de cómo gestionamos y cómo para nosotros nos gusta más resolver un desafío, y por otro lado, el rol de líder al momento del brainstorming. De esto hay varios estudios y el líder cuando tiene mucho peso en el bias de esa solución que se va a elegir. O sea, el líder en un mundo ideal escucha y elige, se vota y todo bien, pero las caras, los gestos, todo lo que el líder esté haciendo en el momento en el que se está generando el brainstorming pesa mucho a la hora de llegar a una idea. Y obviamente, si te dicen no, esa idea no, obviamente cortás el flujo creativo de esa persona, porque ya no va a querer volver a decir otra idea por miedo a que le vuelvas a decir que no, por miedo a equivocarse. Entonces ahí puedes estar limitando mucho a personas que son muy creativas, pero que necesitan tiempo para llegar a una solución que sea acorde. Y después puede pasar que, o sea, hay personas que van a estar como ya diciéndote todo y como pasando por arriba a la gente y queriendo como con el micrófono, que no sueltan el micrófono y que tiran ideas. Tenés que un poco gestionar eso de escuchar a todos, escuchar todas las ideas. Y en el momento en el que un líder dice, qué buena idea, en ese momento todas las ideas que van a surgir van a ser alineadas con esa nueva idea que el líder celebró. Entonces, de alguna manera también se corta la creatividad, porque todos van a querer, decir, uy, esa idea está buena, es inconsciente, porque el líder es de alguna manera una figura de autoridad, y si dijo que sí por un lado, vamos a ir todos por ahí. Me acabas de romper el cerebro, ¿eh? O sea, con lo que acabas de decir, me acabas de romper el cerebro, porque yo siempre digo, uy, qué bueno que está eso, y claro, no me doy cuenta de que también puede tener un efecto negativo. Es que claro, uno en el afán de decir, qué buena idea, sigan comunicando, quizás estás sesgando la solución y todas van a ir por un lugar que quizás lo generaste vos sin querer. Entonces, la neutralidad del líder a la hora de gestionar un brainstorming es muy importante. Ir viendo, la escucha sin necesidad de feedback. Esa escucha sin necesidad de feedback, quizás en una primera ronda, te permite escuchar todo el abanico de soluciones y después, bueno, según tu criterio, según tus tiempos, según tu inversión, según lo que es todas las opciones que vos digas, vos podés decir, bueno, estas ideas están muy buenas, pero de acuerdo a el tiempo que tenemos no son factibles, estas ideas sí, vamos por acá, y de ahí se vuelven a discutir de nuevo ese grupo de ideas, y se puede empezar a votar, se puede hacer algo más online o en pizarras, poner todas las ideas y empezar a debatir cada una de ellas. No elegir, esta idea está buena, esta no, sino decir, ¿por qué sí, por qué no? Y quizás ahí descubrimos que la idea que quizás sacamos de una porque era demasiado creativa o demasiado innovadora y no podíamos, la podemos quizás acomodar para que sea lo más parecida a la solución que queremos, pero si la descartamos por loca, por muy desafiante, por muy innovadora, de un principio nos perdemos esa posibilidad. Entonces, claro, todo esto necesitamos tiempo, ¿no? Y eso creo que es uno de los factores más que limitan hoy mucho nuestra creatividad, porque eso es estar debatiendo quizás una hora con tu equipo para llegar a una solución que sea, o por lo menos plantear el desafío verdadero que vos tenés y cuáles son las soluciones que uno puede llegar a ejecutar luego. Pero porque la creatividad necesita tiempo. La creatividad, las primeras ideas que nos van a salir van a ser todas obvias, malas, feas, y no necesariamente el primero que se le ocurra la idea va a ser la mejor. Se necesitan varias rondas de escucha, de que mi idea, de que la idea que me dijo el otro va a nutrir mis ideas, y necesito escuchar yo también para que se me empiecen a activar otras conexiones que antes no estaban. Entonces, ese tiempo es muy distinto al de la productividad. La productividad es hacer ya ahora y me voy cansando. La creatividad, cuanto más tiempo pasa, son mejores las ideas. Entonces,
darnos tiempo para desafiar las ideas de, esta idea está buena, pero ¿cómo la podemos mejorar? O no, bueno, si hacemos esto, ver los pros y contras de cada idea. Eso creo que todo ese ejercicio como equipo va a enriquecer un montón, porque va a permitir que todas las personas que ven ese desafío de distinta manera, ya sea de manera visual, que necesitan escuchar, que necesitan pensar, o que necesitan alejarse, van y vienen, van a descansar, vuelven con las ideas frescas. Creo que todo eso nutre más al equipo que tengan 5 ideas. Bueno, elegimos la mejor, listo, lo hacemos, chao, 5 minutos. ¿No? Entonces, a la larga, más si estás en un equipo que busca la innovación, que busca la creatividad, hoy creo que sería uno de los rasgos que puede hacer diferenciar mucho más a tu equipo que con respecto a otros. Está buenísimo. Se me ocurren como 550 preguntas para hacerte en este momento. No nos va del tiempo, así que tengo que priorizar a ver, la que creo que más me resuena. Tengo dos. La primera es, hay personas que esto, ¿no? Que vos decís, agarran el micrófono y no paran. Y no paran, y no paran, y tiran una cosa, tiran la otra, tiran la otra. ¿Cómo generás que en las otras personas, en esas que por ahí, incluso me han venido a decir, si pasa que a mí no se me ocurre, o esto, como que no carecen esa creatividad? ¿Hay formas de generarla? ¿Hay ejercicios para hacer? ¿O cómo los ayudas a ese tipo de personas? Sí, muchas veces es hacer cosas que no tienen que ver con ese desafío en sí, ¿no? De hacerlo más desde el juego, porque obviamente la creatividad necesita un precalentamiento. Entonces es, bueno, juguemos ahora todos van a decirme una lista de 20 cosas de usos alternativos para esta virome. Y nos ponemos a tirar 20 opciones. Y ahora quiero, bueno, y hay distintos grupos, ejercicios de icebreakers o que son activadores de la creatividad, más visuales, más de juegos de, no sé, un juego de piedra, papel o tijera con el equipo antes de empezar a innovar. Y eso te va a mantener alerta, te va como despertar y va a hacer que vos estés más dispuesto a generar ideas. O sea, todo lo que es la empatía, todo lo que es el trabajo en grupo, los juegos, todo eso previo a una sesión donde tenés que idear, nutre mucho más y predispone más que de cero de entramos a una sala, nos sentamos todos, bueno, listo, denme ideas para esto. Es como que, más, lunes 9 de la mañana, está medio difícil. Pero si empezás haciendo juegos, buscando cosas, usos alternativos para algo, que todos empiecen a contar, que inventen, no sé, inventen un nuevo producto y que todos tienen que tener, no sé, una característica particular. El líder tiene que ser creativo para que su equipo sea creativo. Tiene que el líder empezar a fomentar la creatividad para que su equipo pueda responder. No demandar la creatividad al equipo sin él mismo estar buscando y estar él en un estado creativo para poder invitar a los demás. Porque si no también es fácil pararme ahí, bueno, tienen ideas, yo elijo, porque soy el líder, ustedes hagan, pero si el ambiente no está preparado, puedo llegar a hacer eso mismo a una plaza, puedo llegar a hacer eso mismo a un cafecito, porque cambiar el entorno también te activa nuevas conexiones, sacarte del espacio. Vamos a caminar y mientras charlamos, como decía Steve Jobs, mientras charlamos de nuevas ideas, creo que el líder también tiene que buscar, hay un montón de recursos que son como disparadores de la creatividad para que al momento todos quieran contar sus ideas. Y todos se den cuenta que es un lugar, es un espacio seguro contar tus ideas. Y que si te dicen que no, no pasa nada, puede ser que esa idea no sea hoy elegida. El líder también tiene que generar ese espacio de seguridad, de que no hay ideas malas, de que vamos a escuchar todas las ideas, que tu idea, aunque sea la peor de todas, quizás inspiró a la idea que llevó a la resolución de ese desafío. Porque antes a nadie se le hubiese ocurrido pensar eso, pero al vos decirlo, habilitaste nuevas ideas de ese estilo o diferentes. Entonces, bueno, se puede, pero también el líder tiene que estar predispuesto para eso. Sí, 100%. En algún lugar alguna vez leí que era muy difícil generar un espacio seguro y muy fácil romperlo, ¿no? Y es esto. Creo que nunca hubiese pensado que con qué buena que está esta idea, también estás un poco minando esa seguridad. Y al pasar dijiste algo que me quedó resonando,
Creo que hoy estamos muy acostumbrados a, para un puesto de trabajo, hay una job description que dice exactamente todo lo que tengo que hacer. Y vos en un momento dijiste, bueno, pero hay personas que por ahí están más cómodas en la parte de la ejecución, otras que por ahí están mejor en la parte del análisis. Y muchas veces después nos pasa que cuando nosotros tenemos que hacer un cierre de año y evaluar a una persona, las querés evaluar a todas con la misma plantilla, ¿no? Entonces, ahí es, ¿cuánto hay de que las personas rinden más cuando las lográs poner en el lugar donde pueden dar su mejor versión, ¿no? Exacto. Sí, ¿y de qué manera vas a valorar ese objetivo que cumplió? ¿No? Porque una persona es mejor que otra porque cumplió el objetivo en un mes y la otra le llevó 5, ¿no? O sea, quizás cómo evaluar a esa persona, ahí el líder quizás es el que tiene que conocer muy bien con la persona con la que está trabajando. Hay test para, por ejemplo, determinar esto que se hacen en empresas, o sea, existe un número, una etiqueta, aunque suene horrible después, pero quizás esto puede servir para que, bueno, entienda que los tiempos o las formas van a ser diferentes y a la hora de evaluar no sea el mejor el que entrega todo rápido, eficiente, y es así como un robotito. Ese es mejor que quizás el que es más creativo, que se dispersa, que tiene que ir a investigar todo antes de entregarte una presentación, porque tuvo que ir a investigar un montón de cosas que después ni las puso, pero necesitaba saberlas para sentir seguridad al momento de presentar. Entonces, hay un montón de cosas que quizás vos no estás viendo, el objetivo lo cumple igual, uno puede tener como lineamientos de necesitamos que, o sea, la empresa comunique esto de tal manera, entonces la presentación la tenés que hacer así, 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 pero a la hora de evaluar, si vos conocés cómo esa persona estuvo trabajando y que no es que se dispersó y no es que no le gusta o que estuvo investigando cosas que nada que ver, sino que todo eso ayudó para que la persona después pueda cumplir su objetivo, la vas a evaluar de distinta manera, ¿no? Porque es como que estamos muy acostumbrados a que tenemos que ser como maquinitas eficientes, que nos dan algo, lo tenemos que resolver en un determinado tiempo, en una determinada forma, y así todo fotocopia. Pero cuando empezamos a entender que nuestro equipo puede gestionar esos desafíos de manera diferente y solucionar eso, crear presentaciones, algo muy simple, de manera distinta, vos ya vas a saber si le tenés que avisar una semana antes o un día antes de que tiene que entregar algo, o que a esa persona le vas a dar una parte particular del proyecto y a otra persona otra parte del proyecto, y entender eso y que eso puede estar bien y que así tu equipo quizás trabaja en equipo, pero cada uno puede encargarse de algo diferente. Entonces, creo que a la hora de evaluar deberíamos como tener una mirada un poco más abierta, porque esos checklists así de cumple con esto hizo lo otro, no sé hoy si ya nos quedaron muy desactualizados a la forma en cómo las nuevas organizaciones o los nuevos equipos se forman y y se pueden aprovechar mejor. Creo que cambiar, si uno va a empezar a adaptar todas estas cosas de las que vinimos charlando y empezar a hacer estas preguntas que está generando este webinar, debería haber formas de evaluación que se adapten a esta nueva forma. Si no, es como que el que Sí, te quedas en el medio. no dijo una idea que se usó, entonces lo vamos a echar o lo vamos a mover porque no es eficiente, no. Quizás fue el que gracias a él se ocurrieron un montón de ideas. Entonces, es un tema que implica mover un montón de estructuras, ¿no? Y que puede llevar tiempo también adaptarse a esto. Bueno, creo que está buenísimo y ahí aprovecho, porque es cierto, creo que nos va a llevar a todo el mundo un tiempo a empezar a incorporar esto, pero en el mientras tanto, digo, obviamente que hay cosas que la organización va a pedir, o sea, como algún resultado que va a pedir. ¿Cómo ayudás a una persona a esto que quizás no viene cumpliendo con esa hoja de ruta que se viene pidiendo? Y ¿cómo ayudás a un líder a decirle, che, a esta persona tenés que impulsarle más las cosas positivas? Bueno, ¿cómo detectar esas cosas positivas? ¿Cómo detectar en qué es buena una persona o en qué se siente cómodo? Que a veces, viste, ni siquiera ellos mismos lo saben aplicado al trabajo, ¿no? Sí, ahí creo que será mucho la observación
y el preguntar cómo se llegó a tal solución de algo. O sea, no sé, hubo que hacer una investigación de algo y una persona llegó a algo y entender cómo lo hizo. Bueno, ¿cómo hiciste para llegar a esta solución? ¿Qué estuviste buscando? ¿Cuántos días te tomó? Pero quizás no como una forma de estar todo el tiempo encima de cada persona para ver cómo lo hizo, porque para el líder es como un trabajo más y para la persona puede ser algo como muy invasivo de que le estén preguntando cómo llegó a esa solución. Pero quizás si vos podés entender cómo es el proceso de esa persona, ahí podés entender cuáles son las mejores formas que esa persona tiene de llegar a un objetivo o preguntarle vos cómo lo hubieses hecho distinto. Porque quizás la persona está ejecutando algo como vos le dijiste que había que hacer, pero quizás no es la mejor y tardó 10 días y quizás lo hubiese hecho de una manera distinta en 2 días. Entonces también es preguntar a las personas, tener una reunión cada tanto o por proyecto de cómo te sentiste, cómo lo hubieses hecho, qué cambios le harías a la forma de llevar a cabo este proyecto. Y quizás son preguntas que a vos no vas a ejecutar nada con eso, pero a vos te ayudan a entender cómo está pensando la persona o cómo procesa los resultados, cómo procesa las directivas, cómo gestiona su tiempo, ¿no? Obviamente no ir a lo fino, ¿no? Pero empezar a entender a cada componente de tu equipo. O si hay gente que te puede ayudar quizás a ver desde afuera, colaboradores que te dicen, mirá, esta persona es muy buena en esto, o es muy detallista, entonces la próxima la pones en algo que tenga que ver más con eso. Creo que es despegarse un poco, acercarse un poco más al que está trabajando con vos, no estar tanto en el líder y ellos trabajan y ellos colaboran entre ellos, sino como el líder estar más involucrado. Pero ahí los líderes más estereotipados, del típico líder, quizás no quiera bajar a ese lugar, ¿no? Al de quiero conocerte, quiero saber cómo pensás, cómo procesás los datos, cómo haces, cómo lo harías distinto, qué sentís que este proyecto va bien, vos tendrías otra idea. Y decirle a tu equipo que vas a hacer eso. Y no una forma de evaluar, sino una forma de conocer para que esa persona se sienta mejor en el trabajo y no la necesidad de tengo que hacer todo rápido porque si hago todo rápido entonces mi líder va a ver que soy eficiente. Entonces estoy hasta última hora y no es una forma que a mí me gusta trabajar, pero como se supone que tengo que estar mostrando que soy el mejor todo el tiempo, lo hago. Estaba pensando, ¿no? Porque creo que es lo mismo que antes de, uy, qué buena idea. También cuando celebrás a esa persona que, bueno, que hace un poquito esto, estás sentando un poco el bias de la organización, ¿no? Hacia qué es lo que la organización espera y como que todos tratan de encajar en ese molde que no entra nadie después, porque era una sola persona la que en un momento rindió bien, ¿no? Uh-huh. Y ahí, y si querés, creo que es como, es una pregunta compleja. Muchas veces tenés que dar feedback, muchas veces es positivo, muchas veces hay cosas para cambiar, para corregir. Digo, y diferentes personas, hay gente que, viste, que le detectás una oportunidad de mejora y buenísimo, qué bueno esto que me estás diciendo, no lo tenía. Y otras personas que, viste, que les pega muy duro eso y va en contra un poco de todo lo que dijiste, ¿no? Estás rompiendo la confianza, un montón de... ¿Cuál es la mejor forma de eso, ¿no? De llegar a una persona y de transmitirle, che, no estás cumpliendo quizás con lo que se está esperando de vos y de lograr un cambio sin lograr romper la confianza al líder colaborador. Creo que ahí también el líder es como, estamos hablando de esto, bueno, de qué distintas formas hay, qué formas más empáticas hay, pero también el líder no puede estar cuidando tampoco en exceso de, ay, que no se me quiebre, ¿no? Porque también la otra persona también tiene que aprender a tomar eso y sacar su mejor versión y también saber de cómo mejorar, ¿no? Entonces, el líder tampoco es el que tiene que estar cuidando con algodones al otro, porque si no es como un desgaste para el líder de estar sosteniendo a todos que no se me quieren, quiero decir, porque si no, no avanzamos. Pero si ya de por sí hay una cultura de vamos a
la empresa quiere mejorar, entonces siempre vamos a marcar o comunicar cuáles son las cosas que creemos que se podrían mejorar, que no tiene que ver con quizás con cómo lo estás haciendo, sino con el objetivo que queremos lograr, y esto es lo que queremos lograr, ¿cómo lo podrías hacer vos? O qué se te está dificultando, qué no estás pudiendo, qué no estás entendiendo, ¿no? Entender, creo, también por qué no se está cumpliendo el objetivo, o por qué esa persona no está rindiendo. Porque por ahí es algo como, me piden todo para mañana y yo necesito tiempo, ¿no? O me piden todos los viernes y yo los fines de semana no puedo dejar de pensar y llego el lunes que no puedo más. A veces son cosas muy simples. O el líder manda mensajes a las 8:30 de la noche, entonces la persona se pone a hacer... Hay veces que necesitas ese diálogo sincero de, ¿vos cómo te sentís con lo que está pasando? Necesitamos esto. No creo que el líder, cuanto más sincero se muestre y que la otra persona sepa que no hay cosas por debajo en el mensaje que se está dando, eso creo que es fundamental. Porque si no, vos le podés estar diciendo a una persona que incluso quiere progresar, le estás marcando las cosas que podría mejorar, pero puede estar desconfiando de, ay, no, este está pensando en ya que en echarme, ya no estoy sirviendo, no, y estoy empezando. Entonces, ¿cómo haces para que no se genere eso, aunque la persona lo reciba bien? Es de entrada que el líder sea claro en su comunicación, que no haga gestitos o cosas sin explicar, o sea, que sea todo lo más como sincero, abierto, y que la persona también pueda hacer preguntas, pero que el líder también pueda poner límites, ¿no? De identificar cuándo es una cuestión de comunicación y ya cuándo es una cuestión propia de la personalidad, en donde, bueno, si alguien se larga a llorar, bueno, pues por ahí estaba sensible ese día, por ahí era algo, pero tampoco podemos controlar todo. Entonces, creo que también eso, ¿no? Por eso no creo que haya una comunicación ideal, sino que es prueba y error y te va a pasar, pero si vos siempre estás queriendo que la empresa o el proyecto avance, a veces necesitas tomar esas decisiones que van a ser difíciles o esas conversaciones difíciles, pero si ya tuviste como una forma de comunicar amena, cuando llegue el momento de decir algo difícil, va a ser quizás mucho más fácil la comunicación y cómo la otra persona lo reciba. Está buenísimo. Perdón, abro el micrófono como para hacer alguna preguntita también y abrir un poco el espacio, Facu, que ya estamos llegando al final, igual sí. Hice muchas preguntas, perdón. No, estuvo espectacular, no, la verdad es que es buenísimo todo lo que salió. Lu, en línea con lo que trae Facu, lo que traía recién Facu, ¿qué tips, es difícil hablar de tips en estos ámbitos, pero ¿qué podemos pensar para entender o para que el líder pueda tener alguna orientación en su observación para que ese mensaje, por ejemplo, de una oportunidad de mejora, llegue mejor, digamos, llegue como más asertivamente, relacionado con justamente las diferentes maneras en que las personas procesan la información? Porque entiendo que si un líder puede tener alguna orientación sobre entender, digamos, cómo cada colaborador procesa la información, ese mensaje va a ser mejor recibido, ¿no? O sea, pensando desde un marco más neurocientífico, ¿no? O sea, estas diferencias que las personas, digamos, perciben diferente y procesan la información diferente, son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicar. Algo clave que un líder debería de tener en cuenta como para decir, bueno, si tengo que dar un feedback o tengo que tener una conversación difícil, este colaborador procesa la información de determinada manera. ¿Cómo hago para llegarle mejor? Digamos, creo que eso estaría bueno como compartirlo, si se te ocurre alguna cuestión bien clave. Sí, creo que no es esperar hasta ese momento para empezar a observar, sino que desde el momento en el que empezás a trabajar con una persona, que en ese momento empiece la observación, para que la comunicación ya desde el vamos esté mucho más favorecida y que en el momento que haya que tomar una decisión o tener una conversación difícil, uno ya tenga las herramientas y sepa cómo ese colaborador o esa persona funciona o procesa la información. Entonces creo que ya desde el vamos es interesarse por cómo el otro, cómo la persona, es casi como entender
cómo está funcionando tu equipo, ¿no? Es algo casi básico de, yo le doy esto a esta persona, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo lo ejecuta? Si no lo sé, primer proyecto, segundo proyecto, ¿cómo lo hiciste? Esto que veníamos antes, ¿no? De cómo lo procesaste vos, cómo lo harías distinto, cómo te gustaría que sea en un futuro. Entonces, empezar a colectar toda esa información, uno como líder, armarse una ficha de qué cosas, qué proyectos podría darle o de qué forma estaría bueno comunicar para que luego, si llega a pasar algo, llegamos a tener esta conversación, esta información ya esté. Y creo que la información, esta observación es preguntar. No La queda otra. repregunta siempre. Porque no sé si hay algo un índice de algo que te diga, porque la persona puede ser muy introvertida y nunca mostrar y nunca decir sus preferencias, ni quejarse, ni nada, entonces no te vas a enterar. Entonces ahí es preguntando, pero ya sabiendo que la cultura de ese líder va a ser preguntar, ¿no? Y que la pregunta no genera incomodidad, sino que es una forma de empezar a nutrir esa relación. Buenísimo. Lumi, vos tenías una pregunta. Sí, no sé si ahí le quiero dar el espacio a Patricia, porque lo comentó por el chat Hangouts, iba a decir, chicos, 1000 años, que mientras se llama Hangout me acaba de delatar terriblemente, pero no sé si Patricia andás por ahí, ¿querés preguntar? Gracias, sí, te leo la pregunta. Yo cuando me convocó el título de este webinar, pensé en neurodiversidad, que en realidad en todas las organizaciones está no solo presente, sino que somos más conscientes de que hay personas con autismo, con TDAH, personas que están con tratamiento incluso psiquiátrico porque tienen ataques de pánico. Lo veo todo el tiempo y hay preguntas por parte de los líderes de, bueno, ¿y qué deberíamos saber, qué deberíamos hacer o cómo podemos en el ejercicio del liderazgo contribuir para no, en todo caso, atormentar a las personas neurodiversas y en todo caso sacar provecho de sus virtudes? Y la verdad es que en recursos humanos no hablamos de esto. Sí, creo que un poco es entender que no necesariamente las personas que están diagnosticadas con autismo, con déficit de atención e hiperactividad, no necesariamente esas personas son neurodiversas, ¿no? Es llevar que todas las personas que están en parte de un equipo pueden interpretar la información o las directivas de una forma distinta, ¿no? Hay gente, o sea, una de las propuestas con el webinar surgió de ahí, que no necesariamente necesitamos llegar a que nos diga, esta persona tenga autismo, entonces percibo esto de una manera diferente, o necesito tiempo, o los estímulos me apabullan, como no necesariamente un diagnóstico o una etiqueta, sino entender que el equipo ya de por sí es neurodiverso, porque no somos todos iguales, ¿no? Entonces, si entendemos esto, cuando llegue alguien que nos dice realmente que tiene un diagnóstico, que necesita ciertas cosas o que se maneja de una manera particular, ya vamos a estar muchos más entrenados a que eso no nos dé miedo de, ay, ¿y ahora qué hago? Esta persona es autista y ¿ahora qué hago? ¿Y cómo la trato? ¿Y cómo se hace? Porque de esa manera uno va a empezar como a separar y a diferenciar mucho eso y no está bueno. Entonces, primero, ver que esa persona está como en un rango mucho más alto de algo que hay un montón de personas que lo pueden tener en distinto nivel, pero no se nota o está tapado, y ahora que tenemos más test y más oportunidades de identificarlo, eso surge y sale y se detecta, pero no necesariamente necesitas tener esa etiqueta para que tu líder considere que vos tenés distintas formas de percibir o de llevar adelante un proyecto, ¿no? Entonces, primero eso, si empezamos a entender que no todos estamos igual gestionando la información, cuando lleguen esos casos vamos a tener más herramientas porque vamos a haber observado más y esos casos en los que está diagnosticado van a ser mucho más visibles quizás. Entonces nosotros vamos a poder decir, bueno, esta persona quizás es mejor para este tipo de proyectos o esta persona necesito darle más tiempo, pero es un entrenamiento, o sea, creo que va a partir de uno, de empezar a ver cómo se siente ante saber que no todos procesan información como uno quiere y no todos van a responder en el tiempo que uno quiere. Entonces es un proceso también de cada líder
de cuánto tiempo le va a llevar a acostumbrarse a identificar esas señales, a animarse a hablar y hacer preguntas, porque todo esto está en el mundo ideal, estamos hablando, pero cada líder, hay líderes que quizás no se sienten cómodos hablando y preguntando. Entonces van a tener que buscar otras estrategias para observar, ¿no? Y identificar. Ahora, ¿se podría armar desde cada grupo de recursos humanos alguna bajada de observaciones o tips o formas? Se puede, pero creo que al final va a terminar siendo de cada líder. Sumo algo porque había otra persona antes de Nico, y estamos en hora, pero quizás ahí, no sé si era Ana Lías, ¿vos habías levantado la mano? Sí, había levantado la mano al principio cuando Facundo había preguntado eso había dicho lo del teléfono descompuesto. Y nada, yo lo que a mí me parece que a mí siempre me sirvió fue, yo en principio soy de profesión abogada, ahora ya no litigo más ni nada, ni eso, pero en su momento en los equipos de trabajo o con los clientes mismos, lo que me servía es, cuéntenme qué entendieron de todo lo que dije. ¿No? No yo seguir hablando y que me pregunten, contame, y cuando el otro te cuenta, ahí vas a ver si te entendió bien o no, y las diferencias que van a salir con los distintos miembros del grupo, de que otro dice, yo entendí otra cosa, y como que en una reunión quizás lo resolvés en el momento porque te cuentan cosas distintas. A mí me servía eso, qué sé yo. Sí. Clave, sí. Clave ver qué entendieron y qué no, y antes de irte de la sala, cuéntenme, ¿qué hacemos entonces? ¿Para qué fecha? ¿Cuándo? ¿Qué es urgente? ¿Qué no? Sí, hacerlos hablar, ¿no? Porque a veces preguntar es como que no se anima, pero si le decís, bueno, contame qué entendiste, ya básicamente no te está preguntando, le estás pidiendo que te interprete a ver qué entendió de todo lo que dijiste, porque uno quizás a veces también lo tiene muy claro, pero cuando lo traslada no lo traslada del mejor modo. Sí, es clave lo que decís, Ana, y también preguntas que no sean sí o no, ¿no? O sea, invitar a que sea una descripción de algo que quizás también involucren emociones, o se sienten apurados con esto que pedí, o se sienten bien, o sea, cómo están, con qué otras cosas están al mismo tiempo lidiando, ¿no? Cómo también sensar cómo está el ánimo. Sí, y a mí lo que me servía, más que nada en temas litigiosos, que si hay un inconveniente, el inconveniente a veces es muy grave y no lo puedes salvar después, era, si no lo podés llevar adelante por X razón, prefiero que me lo digas ahora y lo resolvemos antes de que se dé el problema, sin que eso signifique un problema, ¿no? Como dar espacio un poco a la sinceridad y no tratar de hacer cosas que sabes que quizás no vas a cumplir por miedo a no adelantarlo. Como eso a mí me servía, porque de última después tenía que salir yo a tapar el inconveniente. Entonces prefiero que me lo anticipe sin que eso sea algo mal visto. Gracias, Ani. Gracias, Ana. ¿Nico? ¿Nico? Hola, ¿qué tal? Hola. Vuelvo al tema que estábamos hablando antes por el tema de la biodiversidad, que me han preguntado justamente por cómo lidiar con los casos donde hay veces que hay gente con biodiversidad. Coincido completamente con Lu y quería compartir un poco la poquita experiencia que estoy teniendo con gente que en este momento entré en un equipo de trabajo hace 9 meses y me dijeron, mira que esta persona tiene Asperger. Y yo, ¿qué es Asperger? O sea, una de las dificultades que me encontré fue con ¿dónde me informo de esto? Entonces, ante la falta de conocimiento, quizás lo que hice fue, dije, bueno, ok, pregunté si era una persona con la que se podía hablar de esto abiertamente. Me dijeron, mira, fíjate, si él te habilita, si él te abre a decir esto, tuve una buena one con él, y una de las cosas que me marcó desde el vamos es, mira, yo no prendo la cámara porque sus motivos, ¿no? Y me enfoqué en conocerlo, en conocer qué era para él su condición, porque él me lo blanqueó, él me lo confirmó, y me ayudó mucho a conocerlo como persona, y como decía Lu también, perderle un poco el miedo a que es divergente, ¿no? Neurodivergente. Es aplicar la esencia del liderazgo y conocerlo, y tratar de entender qué cosas destacan de esta persona y cómo ayudar a que él pueda aplicar eso en el trabajo.
yo siempre uso esta analogía. A veces siento que los equipos de trabajo son como un motor, pero cada pieza no es una persona y cuando se va una persona y viene otra, tenés que adaptar todo el motor, no solamente esa parte. Entonces, con esta gente muchas veces tiene características muy fuertes que estaría buenísimo conocerlas y saber en qué parte del motor ponerlas. Yo a veces como líder, más que parte del motor, me siento como el aceite, como que ayudo a que entre ellos trabajen mejor y es lo que trato más de hacer. Y mi pregunta, después de esto que decía, es, ¿dónde podría una persona que no es experta en el campo, que no es muy entendida en esta materia, buscar la información? Porque, por ejemplo, hay otras personas que no me han dicho nada, pero ya hay gente que hasta sospecho por actitudes, por cambio de ánimo, por distintas cosas, que debe estar bajo cierta medicación, pero no me lo habilitó y no le puso un nombre. Entonces tampoco sé dónde estar. Pero en los casos donde sí tiene un nombre, ¿dónde uno puede encontrar una información de nivel abuelo de pájaro, por así decirlo, para informarse de eso? Difícil. Sería fácil de decir bibliografía científica, pero también es muy complejo decir esa respuesta. Exacto. Y no tenemos por ahí todo el tiempo para llegar a lo profundo que quizás... Claro, no diría ChatGPT, obviamente, pero sí quizás sí buscar hacer una información por Google, o sea, propia, como la venimos haciendo siempre, pero que esa información sea de universidades o de centros que sean especialistas o neurociencias o neurodiversidad, que sean asociaciones que uno sepa que trabajan realmente con este tipo de personas o que entienden. Pero por otro lado, hay un perfil muy amplio, incluso dentro del Asperger, incluso dentro del autismo, dentro de lo que sea, hay un espectro amplio. Entonces, me pregunto cuál hubiese sido la diferencia entre si vos hubieses sabido la información antes de hablar con esta persona o después de hablar con la persona. Porque como hay un espectro enorme, quizás vos ibas con el prejuicio, con el sesgo, justamente de, esta persona va a ser así, y no me va a hablar, o no sé qué, y seguramente esto y esto, y te vas con una idea de cómo va a ser la persona, y por ahí después la conoces, y está en un espectro muy distinto del Asperger que vos leíste, y te perdés la oportunidad de hablar con esta persona. Lo opuesto con las personas que no quieren hablar, pero no importa que vos le pongas una etiqueta o no, importa para vos como líder saber cómo responde a ciertas cosas, ¿no? Si esta persona no te hubiese dicho nunca que no prendiera cámara, pero vos ves que no prende la cámara, le preguntás cómo está bien y no prende la cámara, bueno, aunque no te lo revele, podés aceptar que no lo prenda y quizás con más confianza le preguntás y si ves que no, pero tampoco que no nos lleve esto al reduccionismo de poner una etiqueta, entonces los meto a todos Asperger en la misma bolsa, ¿no? Entonces creo que esta forma de vincularte, de preguntar y de ver y de investigar, creo que también está bueno de descubrir para vos qué es útil, porque la definición quizás no te importa, los síntomas no te importa qué le pasa a él en su casa, te importa a vos cómo lo aplica, cómo eso afecta o sirve para su trabajo. Y que también importa también cómo sos vos, ¿no? O sea, quizás vos tengas una forma de relacionarte con esa persona y que no tiene nada que ver con otra persona que también tiene Asperger, porque quizás es simplemente la conexión que lográs vos, con lo que vos arrancaste diciendo, me dediqué a conocerlo, creo que para mí fue lo mejor que podías haber hecho, pero, y como dijo Lu antes, ¿no? Con cualquier persona tenés que aplicar lo mismo. Es como, tenga etiqueta, no tenga etiqueta, y no tenga etiqueta porque no tiene esa diversidad en particular, pero seguramente es diferente a mí, a vos o a cualquier otra persona. Tal cual, tal cual. Y bueno, de hecho en este caso conozco a otras personas con Asperger. Cuando me dijeron esto, al principio fui con una idea y cuando hablé con esta persona me di cuenta que era un espectro completamente distinto. Yo me dedico muchísimo a conocer a la gente y a ser súper observador, pero bueno, al menos entender, como armarme un set de 3 reglas que por ahí con esta persona tenía que ser un poquito más cauto, me sirvió un montón y me parece que es un trabajo fundamental del líder el tomarse el tiempo de identificar qué cosas le suman a la gente y qué cosas los pueden hacer sentir súper incómodo, como por ejemplo esta persona, una pavada que a todo el mundo nos parece trivial, como prender la cámara, era un rotundo no para esta persona. 100%. Y hay otras cosas, y es un recurso excelente además, o sea, ahora que le encontré la vuelta,
donde veo que él tiene una falencia, salto yo a cubrirle esa falencia, porque amerita en todo como sumas de otro lado. Y agradezco el espacio y devuelvo el micrófono, porque si no, no lo devuelvo más. Me lo quitaste, Nico, me lo quitaste. Gracias. Nada. Lu, Facu, me tomo el atrevimiento solo de agregar algo antes de cerrar porque nos fuimos, pero bueno, claramente creo que esto confirma la necesidad, ¿no? De espacios en donde se pueda intercambiar, en donde podamos como conversar sin, no sé si la palabra es sin tabúes, pero sin miedos, ¿no? También, porque hay mucho de esto de qué hacemos cuando nos pasa esto como le pasó a Nico, y dónde lo podemos hablar, y qué necesario que es poder como permitirnos no saber, y a veces uno en el rol de líder es como, no está tan bien visto, ¿no? Esto de, che, no sé cómo gestionar esto, y es muy necesario también partir de no saber para poder generar espacios de realmente donde se enriquezca. Me quedo con algo que vos planteabas, Lu y Facu, hablando de los estereotipos, y como buena persona de HR que soy, ¿qué me pasa a mí, no? Digo, yo vengo viendo a lo largo de esta trayectoria en los años una saturación a la hora de la contratación y de incorporación de talento en las empresas de tecnología y en las empresas del ecosistema, en donde estamos a todos midiendo con la misma vara, en donde tenemos una rúbrica muy marcada de qué es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de perfil para la empresa, qué tipo de ADN tenemos para la compañía que necesitamos que esa persona cumpla, y a la hora de entrevistar quizás más de un perfil técnico del rol, también tenemos digamos, como está bastante rubricado qué es lo que esperamos, y como esto medio que pone en jaque, ¿no? Digo, el estereotipo hoy, si bien es necesario entender qué tipo de perfil machea con la cultura de la compañía, pues el mercado per se, qué importante repensarnos desde HR y tener esas conversaciones y una nueva propuesta a la hora de conocer al talento y conocer a las personas, y definir un poco qué queremos a la hora de incorporarlo también, y tener esas conversaciones, porque, vuelvo, es la responsabilidad de todo el funnel, de todos los que están en los procesos hablando de contratación, ¿no? Entender si esa persona puede matchar con la necesidad que tenemos, y el tema del estereotipo lo hace más fácil, más productivo, pero también nos pasa que las empresas siguen teniendo necesidades de contratación para puestos cada vez más altos, con necesidades más técnicas, y a la gente ya la conocimos en un 90% en algunas partes del mercado. ¿Y qué hacemos con eso? Y bueno, repensar en, che, pará, quizás tenemos que entrevistar de otra forma, tenemos que darnos espacios para conocer desde otro lugar. De la misma forma que este espacio convocó mucho a trabajar en el rol de líder en un equipo de trabajo, bueno, ¿qué nos pasa con ese mismo líder o con ese mismo funnel que está en un proceso de decidir si esa persona se suma o no al equipo, ¿no? Y cómo estamos evaluando y conociendo a esa persona, porque para mí nos estamos perdiendo muchísimo talento, por no saber entrevistar de una forma distinta, y que puede ser extremadamente valioso para la compañía igual, ¿no? Ahí puse, da para una webinar. Sí, entera, da para otra webinar, estamos re en hora, pero gracias, Ludmi. No, ustedes. Es tal cual decís. Creo que para cerrar, venimos como de muchos años, tanto en HR, contratando, tanto liderando, de una lógica como del para todos, ¿no? Para todos lo mismo. Y me parece que este paradigma interpela y pide a los líderes y a las personas que trabajamos y estamos involucradas en los procesos de contratación de talento, de no quedarnos en esa lógica del para todos, sino de empezar a entender de que hay que ir a ver lo singular también. O sea, como cada persona necesita diferentes cosas, y eso requiere de parte de los líderes una actitud como mucho más de observación, mucho más de entrega, mucho más de compromiso y más incómoda, pero me parece que es la clave, como decía Ludmila, como para poder tener en cuenta, sí, a mucho más talento, ¿no? Que cada uno es distinto. Así que, bueno, gracias, y bueno, sí, vamos a hacer otra webinar sobre esto. Seguramente te volvemos a convocar, Lu, gracias, sí, y ojalá hayamos sembrado a través tuyo, Lu y Facu, muchas gracias, un pequeño espacio de conciencia y de apertura para otro tipo de conversaciones, que me parece que son muy necesarias también en las estructuras corporativas, así que bueno, ojalá sirva por lo menos ese insight. Gracias a todos los que se quedaron. Gracias a todos, gracias por todas las participaciones. Gracias, Lu, gracias, Facu. Gracias, Lu, gracias, Facu. Gracias a todos, muy bueno. Adiós. Gracias. Chau, chau.